Y quiero darle las gracias a este programa porque, ingeniero, es algo que se lo hemos dejado solamente al Colegio de Abogados en la cabeza de Surún Hernández y de algunas asociaciones, pero la sociedad ha permanecido en total desconocimiento de esta situación tan grave que afecta tanto el Estado de Derecho en la República Dominicana. La sociedad se ha mantenido con los anuncios de las persecuciones y la administración de justicia en contra de los casos Pulpo, Calamar, etcétera. Pero ahí no es que está el problema grande de la justicia. Digamos que eso es muy grave, pero hay otras cosas graves y tenemos que atenderlas todas. Y yo diría que más grave, y le voy a explicar por qué. Estamos ante un Consejo del Poder Judicial que es creado en la Constitución Dominicana, que se ha atribuido derechos que no tiene. Como decía el doctor Grimaldi, el Consejo del Poder Judicial solamente está para administración de la Suprema Corte de Justicia, el área administrativa, el área financiera, manejar el área financiera y disciplinaria. No tiene función administrativa, financiera y disciplinaria. Pues, lo establece la Constitución, no lo decimos nosotros. No tiene facultad legislativa ni jurisdiccional. Inclusive los ni jueces. Reglamentaria. No, tampoco. Inclusive los jueces que la componen cesan el ejercicio con excepción del presidente, que es el presidente también de la Suprema Corte de Justicia, pero cesan en las funciones jurisdiccionales, porque hay un representante de la Corte de Apelación, hay un representante de los juzgados de paz y todos no están funcionando como juez, sino como miembro del Consejo del Poder Judicial. Pero ha demostrado también, sobre todo el presidente del Consejo del Poder Judicial, ser enemigo de la ley. Y digo por esto, honorable, porque su accionar viola la ley de organización judicial, viola el Código Procesal Penal, viola el Código Procesal Civil y demás leyes reglamentarias, pero peor aún, viola la Constitución. Y me refiero, sobre todo, a una justicia oportuna. Nuestra sociedad está ahora mismo sumergida en un limbo porque la justicia no es oportuna ni es gratuita, que es un derecho establecido, un derecho fundamental establecido en nuestra Constitución. Y digo por esto, han querido mantener una justicia virtual, y la justicia virtual conlleva gastos. Tenemos personas que no tienen acceso al internet, que no tienen acceso a computador, que no tengan acceso a un teléfono inteligente, pero tribunales que impiden otra manera de acceso a la justicia que no sea por la vía virtual. Entonces ya no tenemos una justicia gratuita, pero no tenemos una justicia oportuna. No, ni universal, pero tampoco la tenemos oportuna. Y me refiero a lo siguiente: yo tengo casos de autos de apertura a juicio que fueron dados en el mes de enero del año 2021, cuando el artículo 305 del Código Procesal Penal establece que luego de dado el auto de apertura a juicio, de 15 a 45 días se debe fijar la audiencia de juicio, la audiencia de fondo, como se conoce. Sin embargo, tengo casos de enero del 2021 que todavía no tenemos ni el auto de apertura a juicio que se dictó en una audiencia virtual, pero tampoco tenemos fecha de audiencia de fondo. Eso lo estamos viviendo todos los días en los tribunales. Eso lo vivimos todos los días. Déjame hacerle una pregunta humana. ¿Cuántos abogados hay en el país? Hay casi 70,000 abogados. 71,000. De eso, pienso yo que 2,000 o 3,000 estarán vinculados a las instituciones y el resto vive de su práctica. Y cuando la justicia ha sido prácticamente cancelada o es tan dificultosa que por ser virtual prácticamente excluye al 70% de la población, ¿cómo viven los abogados? Bueno, los abogados... Por eso le dije que es una pregunta humana. Los abogados actualmente están pasando calamidades. Nosotros hicimos varias participaciones hasta en los tribunales,
porque decíamos que esta persona insiste en mantener los tribunales cerrados cuando hay abogados que viven del día a día, que viven de su ejercicio profesional. Claro, legítimamente. Legítimamente. Y tienen su familia humanamente, y eso es válido, y siempre lo ha sido. Y con esta pandemia, donde la clase abogadil no tuvo una ayuda del Estado, se ayudaron diferentes tipos profesionales, se ayudaron, pero el abogado no. El abogado no tuvo ninguna ayuda. Claro, ninguna. Ninguna. El abogado tuvo que ver cerrado todo este proceso judicial y quedarse en su casa gastando o consumiendo sus ahorros. Consumiendo sus ahorros. Sí los tuvo. Sí, lo que pudieron tener ahorros. La situación del abogado es muy difícil, solamente la conocemos nosotros, la sociedad estaba, que por eso le di las gracias, porque por este medio que se escucha en el mundo entero, ahora mismo toda la sociedad dominicana puede saber qué estamos pasando los abogados. Pero otra cosa que quería también señalar era que el presidente... Claro, usted era de lo que tenía ahorro, porque está muy bien vestido y todo esto, pero los que no corrieron la suerte suya de esos ahorros tan voluminosos, las están pasando muy Nosotros mal. como asociación tuvimos que dar ayuda en diferentes provincias. Claro, Tuvimos que llevarle compra. ¿Cómo va a ser? Llevarle compra a abogados. Abogados, llevarle compra. Llevarle compra, pero tenían con qué comer. Abogados que también tienen alguna situación de movilidad. Fuimos y vimos abogados que le dieron infarto, producto de toda esta situación también estaban acostados. Pues es desastroso. Sí, desastroso. Lo que pasamos los abogados fue desastroso y lo que estamos pasando todavía. Pero peor, tenemos un presidente de un consejo y presidente de la Suprema Corte de Justicia que le miente a la sociedad. Y lo digo por lo siguiente. El jueves 1 de octubre del año 2020, el doctor Luis Henry Molina anunció a toda la sociedad y a la clase jurídica que abrirían las 220 sedes judiciales que tenemos en nuestro país. 220 sedes judiciales. Eso fue el año pasado. Pero todavía tribunales como la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo conoce el 99.9% de sus audiencias de manera virtuales. Eso conlleva también, que es otra violación, de que le mandan el link a los abogados a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde del día antes de la audiencia, cuando el abogado a veces ni el expediente tiene a mano para conocerse a las 9 de la mañana. Y no hay forma de que la Corte de Apelación de Santo Domingo conozca audiencias presenciales. El principal responsable de que el país funcione es el jefe del Estado, el presidente de la República, que por eso se le llama primer mandatario.